video número 77 de Economía Política. Estamos cancelando con estos videos una deuda que teníamos con algunos materiales referidos a la economía argentina, específicamente en cuanto al sector externo, analizando los fenómenos de endeudamiento externo, fuga de capitales. Tuvimos los videos 75 y 76, trabajan el artículo de Weiner y Belloni, y en este video vamos a analizar un material que tenemos muy importante de también otro colega muy valioso que está en la Flaxo, en la Universidad de La Plata, Leandro Bona, que estudia y analiza en profundidad con otros grupos de economistas el fenómeno de la restricción externa, y en este marco la evolución del endeudamiento externo. Bien, ustedes disponen del artículo, de manera que lo que vamos a hacer, como usualmente, es tratar de aclarar los puntos, de manera que con el video y el artículo hay elementos contundentes como para comprender, acercarse a la comprensión del tema. La primera cuestión interesante que ya aparecía, aparece en toda esta visión de este abordaje de un conjunto importante de economistas argentinos que están en distintas universidades, es la recuperación del concepto, de la idea de restricción externa como un problema, quizás uno de los problemas más importantes de la estructura económica argentina. Y en este aspecto es interesante señalar la permanencia de este fenómeno a lo largo de todo el periodo 1976-2001. Es interesante que nos hagamos a la idea de que fueron todos estos años en los cuales con oscilaciones se fue consolidando y agravando esta restricción externa. Muchos años. La otra, la explosión del 2001, la crisis del 2001, da inicio a un nuevo periodo que dura hasta el 2015, con las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, también posibles de analizar y dividir en distintos subperiodos. Lo que hace Leandro Bona en este artículo, y es muy interesante, muestra cómo los cambios en la política de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos kirchneristas, estuvieron muy vinculados con la acumulación y operatividad de distintos núcleos de poder nacionales y transnacionales que fueron marcando, por decirlo de una manera sencilla, marcando la agenda y obligando a una serie de reestructuraciones, avances y retrocesos de la política económica. Ese es el primer tema, es decir, entender, tratar de objetivar y ver las idas y venidas en las gestiones de la política económica 2013-2015 como las de cualquier gobierno, como consecuencia de acumulaciones
de factores de poder, de núcleos de poder empresariales, transnacionales, algunos netamente políticos, otros político-económicos, que van presionando en distintos sentidos. El Estado, debilitado en su poder, retrocede y avanza delineando diferentes estrategias. Este es el esquema mental que tenemos que resulta útil para interpretar la evolución de la economía y de las políticas económicas. Siempre en el marco, volvemos a insistir, siempre en el marco ya señalado por Weiner y Belloni y tantos otros, Martin Short, Basualdo, tantos importantes economistas argentinos, de que desde 1976 la estructura económica argentina no logra consolidar una transformación en sentido positivo que posibilite aplicar políticas económicas sobre bases más sólidas. Entonces, las políticas económicas que se aplican pegan, impactan sobre una estructura productiva que fue caracterizada de desequilibrada por el gran Marcelo Diaman, que fue un economista argentino que señaló por primera vez esta cuestión, y en tanto no se resuelvan los factores estructurales que tienen que ver netamente con profundizar, diversificar la estructura productiva con actores interesados que tengan sus intereses económicos en el territorio, recuperar en este sentido el carácter nacional de la estructura económica, no nacional únicamente en términos de propiedad, pero sí nacional en términos de estructura prospectiva, intención prospectiva. Hasta ahora todavía continúa siendo muy fuerte la orientación de toda la producción a la fuga de capital, es decir, a la acumulación de activos externos, dólares, títulos y generación de flujos de salida de los. Un elemento muy importante desde el punto de vista teórico y de política implementado por el gobierno 2003-2015 fue la recurrencia a lo que se denomina el endeudamiento interestatal. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que vayamos avanzando con la idea de qué es el dinero y la emisión de dinero como emisión de deuda, observamos que el Estado puede generar recursos por sí mismo endeudándose, igual que se endeudan los bancos, igual que se endeudan todos los actores en un sistema económico. La cuestión es con quién es el acreedor. Entonces, la financiación mediante la emisión de títulos con respaldo, títulos respaldados por el Tesoro, es un mecanismo que las visiones de la nueva teoría monetaria rescatan como perfectamente posible de llevar adelante, y su único punto débil no reside en el mecanismo en sí, sino en hacia dónde se va a canalizar esa emisión monetaria. Si la emisión monetaria se canaliza a la generación de nueva riqueza, entonces esa nueva riqueza va a ser el respaldo de la emisión adelantada. En ese sentido, el acudir a las letras del Tesoro para emisión monetaria del Banco Central es un aspecto muy interesante desde el punto de vista político y también jurídico. Hay un tema importantísimo que es, para ustedes que van a ser abogados, entender que la superestructura jurídica que surja del Banco Central, es decir, cómo se organiza el Banco Central,
debe estar se asienta necesariamente en diferentes perspectivas y abordajes de cuál es el papel del Banco Central y de cuál es el papel del Estado en la economía. Hecha esta primera aclaración, a raíz del comentario de Leandro Bona sobre el endeudamiento, la deuda intraestatal, da una cifra de fuga de capitales oscila entre 100.000 y 142.000 millones de dólares entre 2002 y 2015. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en contexto. Las tasas de crecimiento importantes que consiguió la economía argentina a partir del 2003 generaron riqueza a un ritmo probablemente único en toda la historia de la Argentina, 8% durante 5 años, promedio. Es una tasa considerablemente elevada. La cuestión es el destino de esta acumulación de riqueza. Esta riqueza se acumula y puede ser reinvertida, para lo cual multiplicaría la generación de riqueza, operaría como factor dinámico, o puede ser retirada del circuito. Atesorada, retirada del circuito, tanto en términos nominales, es decir, pasando de activos nominados en pesos a activos nominados en dólares, como del retiro físico, es decir, la fuga de capitales implica que dólares que estaban circulando en el sistema bancario nacional se canalizan a otros sistemas bancarios extranjeros, se van del sistema. Bien, entonces, lo importante de este artículo de Bona es que muestra claramente cómo la fuga de capitales derivó o se llevó gran parte de la riqueza que se consiguió producir a un ritmo interesante los primeros años de este periodo. Coincide Leandro Bona con el análisis del material anterior de Weiner que tenemos en los otros dos videos en cuanto a una reinstalación de la restricción externa. La restricción externa de la cual hablamos y que diferenciamos la correspondiente al periodo sustitutivo de importaciones, se reinstala en la Argentina. ¿Cómo opera la restricción externa? Bien, en un sentido general, lo que opera es generando un círculo vicioso. Este círculo vicioso hace que la falta de dólares, que puede atribuirse a razones productivas que se ubicarían y se reflejarían en la cuenta corriente, es exportaciones e importaciones, o también por movimientos financieros, de la cuenta financiera de la balanza de pagos. Esta falta de divisas presiona hacia una devaluación. La devaluación instala un ciclo recesivo. ¿Por qué? Porque la devaluación disminuye el poder adquisitivo de todos los que perciben ingresos, de todos los que perciben ingresos en pesos. Al devaluarse ese poder adquisitivo, baja la demanda efectiva. Al bajar la demanda efectiva, baja el ingreso y la producción. Eso deprime la actividad importadora porque al reducirse la industria, los empresarios no se arriesgan, no importan bienes de capital, y de esta manera, con una reducción de las importaciones, se cerraría la brecha, es decir, reduciría la restricción financiera. Claro, que a un costo productivo, distributivo
sumamente importante. Frente a este círculo vicioso que se instala y que se instala a partir de los flujos que genera una estructura productiva desequilibrada, las salidas son, y cuando estamos hablando de salidas no estamos hablando de una idea de política económica, quien es responsable de la política económica puede mágicamente arbitrar o generar salidas, sino que estamos hablando de cómo se sale de este círculo vicioso. Una salida, bueno, es la permanencia de la devaluación, es decir, este círculo vicioso se va a repetir. ¿Por qué? Porque cuando se cancelen, se cierra un poco la brecha externa, probablemente el peso se revalúa un poquito, al revaluarse un poquito se reactiva el poder, se reacomoda el poder adquisitivo de quienes perciben ingresos, aumenta la demanda efectiva, aumenta la producción, aumentan las importaciones, hasta que de nuevo se produce la restricción externa. Esto operó durante toda la década del 40, 50, empezó en el 40, la década del 50, la década del 60, y sigue operando en la Argentina. La segunda alternativa es cerrar la brecha con endeudamiento externo. Es decir, la falta de dólares por un desequilibrio en la cuenta corriente se cierra, en la cuenta comercial, perdón, en la parte comercial de la cuenta corriente, se compensa con ingreso de dólares por emisión de títulos, ya sea emisión de títulos de deuda del Estado o emisión de títulos de las empresas. Ninguna de las dos soluciones es una salida realmente. El círculo vicioso se va a repetir, porque en la medida que haya que reintegrar, pagar los intereses de ese endeudamiento, lo que va a suceder es que de nuevo va a operar la restricción externa, van a faltar dólares nuevamente, y además este mecanismo instala un circuito de acumulación de riqueza mediante operaciones financieras que es de difícil supresión a posteriori. Por lo tanto, la posibilidad de que la economía crezca sin recurrir al endeudamiento externo fue lo que se consiguió fue una solución provisoria que se instaló a partir del endeudamiento intraestado. La restricción externa ya había comenzado a operar en el gobierno de Néstor Kirchner. Desde las primeras cifras, recuerdan ustedes, los primeros datos, como explicábamos, parte del crecimiento se canalizaba vía fuga de capitales. Los datos, claro, esta fuga de capitales en el año 2011 llegó a 25.500 millones de dólares, y obligó, o sea, impulsó, presionó para cambios muy profundos en la política económica, que quizás pasaron desapercibidos, pero cuyo efecto se fue viendo a través del tiempo. Una parte de la política económica se orientó a resolver la restricción externa en el sector energético, que acarreaba problemas, tal cual lo muestra también el trabajo de Weiner, desde hacía décadas,
a partir de las oscilaciones en la producción de energía explicadas por el comportamiento de empresas transnacionales. Los saldos de la balanza comercial, los saldos comerciales se iban agotando. En el 2011-2012 el rubro lubricantes, combustibles lubricantes, petróleo y derivado se volvió de 7.000 millones de dólares positivo en el 2010 a prácticamente nulo en el 2011-2012 y comenzó a ser deficitario a partir del 2013. Hay ahí una aclaración sobre el tema del registro, pero estas fueron más o menos las cifras. La única excepción, y quizás eso también nos ayude a entender algunas cuestiones de la economía, tiene que ver con los productos mineros, que por una cantidad de variables explicativas que tienen que ver con los estímulos, los intereses de las provincias en mantener las actividades mineras, bueno, y ante el deterioro general de la estructura productiva, estas actividades extractivas se vuelven, paradójicamente, son extractivas, pero se vuelven atractivas porque generan divisas. Bien, esta era la situación 2011-2012, parte del 2013. Señalamos también el fenómeno de la reducción en los precios internacionales de las commodities, que estima en 4 años, estima en 12.000 millones de dólares menos para la economía, que fueron por reducciones del precio de la soja, del trigo, de todas las commodities del sector. Bien, en el año 2014 hay dos hechos muy importantes, dos decisiones que debemos tratar de presentar y entender de la manera más objetiva posible. Son situaciones que hay que analizar desde su dimensión política y económica y jurídica. Por eso nos detenemos un poco ahí, porque son dos cuestiones muy importantes. Una fue la decisión de nacionalizar, por llamarlo de alguna manera, YPF, de recuperar ante los problemas que se evidenciaban con las grandes empresas petroleras, básicamente con la empresa Repsol, se toma la decisión de recuperar YPF, pero también al mismo tiempo viene la indemnización a Repsol. Y la indemnización a Repsol significó, según las estimaciones de Leandro Bona, requirió un endeudamiento de 6.150 millones de dólares. El otro dato, el otro elemento, el otro acontecimiento importante fue que ya se comenzó en el 2012-2013, el entendimiento con el Club de París. El Club de París reclamaba casi 10.000 millones de dólares. Es complicado entender porque son sistemas, regímenes institucionales y jurídicos de endeudamiento que se mueven de manera superpuesta, y cada uno tiene
acumula una cantidad, por eso es muy interesante que ustedes lo retengan para después analizar la dimensión jurídica, distintos tipos de obligaciones financieras y de compromisos financieros. ¿Por qué es importante la decisión? Bueno, se toma la decisión de hacer el pago, llegar a un entendimiento con el Club de París. Entonces son más de 16.000 millones de dólares ahí que se estaban de alguna manera transformando en nuevos compromisos de deuda externa. Ahora, ¿cuál era la idea? La idea era avanzar, se supone que la idea era avanzar paulatinamente a una inserción de nuevo en los mercados internacionales de crédito. Recuerdan ustedes que a partir del 2001 la única línea de negociación que se había llevado adelante fue la de la negociación de la deuda, pero había dejado algunas cuestiones pendientes. Y lo importante que señala Bon acá, y que me parece que es muy significativo, es la dimensión jurídica de esto, a partir de los reclamos de empresas en un tribunal que funciona en el marco del Banco Mundial, que es el CIADI, y en ese tribunal, a ese tribunal acuden, por eso hay una cuestión jurídica importante que quiero dejar planteada, a ese tribunal acuden las empresas de los países que han firmado tratados bilaterales de inversión con otro país y consideran, en general, esos tratados multilaterales de inversión, lo que exigen es una cantidad de beneficios, apertura, evitar trámites, suprimir controles a las empresas transnacionales que quieren operar en el territorio nacional. Es disminución concreta del Estado, pero además significa instalar un esquema judicial extraterritorial donde entes privados transnacionales acuden ahí ante jueces y tribunales de organismos multilaterales para hacer sus reclamos. De manera que es interesante pensar en el impacto en términos de cesión de soberanía jurídica. Vamos a, bueno, estas dos grandes, digamos, grandes intentos de volver a lograr una reinserción diferente en el sistema financiero internacional, lejos de generar resultados favorables, todavía empeoró más la situación. Las cifras hablan de un crecimiento de la deuda a partir de estas dos decisiones. Entonces, lo que se puede observar en el cuadro 1 es que el crecimiento de la deuda no fue en realidad demasiado significativo si se lo considera en proporción al PBI, porque la deuda aumentó de un 24 a un 29% en moneda extranjera. De un 24% del PBI a un 29% del PBI son coeficientes realmente muy bajos, pero sí lo que deterioró los indicadores es
la disminución del saldo comercial. Y la disminución del saldo comercial hizo que en el 2011 esa deuda que representaba el 128% de las exportaciones se multiplicara, se subiera casi al 300% de las exportaciones. Entonces lo que tenemos ahí es un crecimiento de la deuda que no fue en moneda extranjera, que no fue significativo respecto del PIB, pero sí un deterioro del desempeño exportador que obviamente al tener menos ingresos de dólares de exportaciones deteriora el coeficiente deuda-exportación. Y por otro lado, específicamente con los organismos multilaterales de crédito, de ese 5% que creció la deuda, solamente, en realidad, se mantuvo el porcentaje de deuda con el sector privado, el sector privado de organismos multilaterales. ¿Qué quiere decir? Que el cuadro fue de un agravamiento de la situación de la restricción externa, por las causas que hemos mencionado, fuga de capitales, deterioro de los precios de las commodities, básicamente, y desbalance energético. Los intentos de volver a disponer de un margen de dólares vía endeudamiento exigieron un esfuerzo de más de 16.000 millones de dólares que de alguna forma se diluyó porque se profundizaron las causas que originaban la restricción externa. Bueno, vamos a analizar ahora el cambio en el 2016 y vamos a hacer una mención a un caso a una cuestión que conocemos, que operó de alguna manera de una manera significativa, que fue el conflicto con los denominados fondos buitres, que como ustedes saben es un grupo muy poderoso de bancos de inversión que no aceptaron incluirse en el régimen de renegociación de la deuda externa en el 2005, de canje en el 2005 y el 2006. Ahora, esta situación la dejamos planteada también para que ustedes la lleven esta información, este análisis desde la dimensión económica a la cuestión jurídica, porque lo que se produjo ahí fue una especie de bloqueo, jurídico, judicial, a una serie de movimientos de flujos de la Argentina que, digamos, transitaban también por sistemas judiciales de otros países. Bueno, la gestión que inicia el 10 de diciembre del 2015 diseña su política económica a partir de un abordaje teórico, ideológico y metodológico totalmente diferente, muy diferente al anterior. La devaluación se fomentó, es decir, se dejó que este circuito de restricción interna una vez más se convalidara en forma de devaluación. Esto se complica por la operatoria del mercado de dólar futuro y vuelve a tomar, creo que fue en febrero de 2006, yo ahora recuerdo parte de las negociaciones, enero-febrero de 2006 se negocia el pago del 100% a los fondos buitres, lo que significó
una emisión de deuda en dólares de más de 25.000 millones de dólares. Es decir, que reconociendo este reclamo, allanándose el Estado a este reclamo de los denominados fondos buitres, hubo que, digamos, se abrió, se eliminó el bloqueo que mencionábamos hace unos minutos, y lo que se consiguió fue que nuevamente el Estado argentino se endeudara por un monto considerable. La perspectiva planteada era totalmente la opuesta. Si se eliminaban los controles, si se dejaba operar naturalmente a los flujos de capitales transnacionales, la restricción externa se iba a eliminar. Bueno, esto no sucedió. El costo fue importante, se redujeron retenciones a las exportaciones, se eliminaron los subsidios a los combustibles, con lo cual desmejoró notablemente, digamos, se redujo, esto tuvo un impacto tanto a nivel del sector industrial como de las economías domésticas. Aumentaron notablemente los costos de producción de las empresas porque por el impacto de esta reducción de subsidios. Se eliminaron controles a las importaciones. De hecho, se instaló algo que se llamó Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, SIMI, que, bueno, llevó rápidamente a un ingreso considerable de importaciones, sobre todo en rubros que la estructura económica argentina ya tenía, digamos, consolidada en producción, como puede ser indumentaria, calzados. Bueno. En realidad se liberaron casi todas las posiciones arancelarias. Las posiciones arancelarias son los códigos que identifican a un producto en todo el mundo. Liberar la posición arancelaria significa que el producto ingresa sin ningún tipo de arancel. Bueno, tenemos en un gráfico también en este análisis el total de colocación de deuda extranjera en millones de dólares desde enero de 2016 hasta julio del 2017, o sea, falta todavía lo del 2018. El total que plantean es de casi 100.000 millones de dólares, 96.422, del cual el 75% es del gobierno nacional, un 12% de las provincias, y el 10% restante, o 9% restante, es de empresas privadas, deuda de empresas privadas que colocaron títulos. Es muy interesante detenerse en el gráfico 2 que construyó el colega Leandro Bona, porque se observa cómo muestra la evolución histórica del stock de deuda externa desde el 75, o sea, prácticamente la instalación. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la restricción externa empezó a operar de una manera particular y más sustantiva a partir de las políticas de 1976? Y ahí se observa un crecimiento notable hasta, por supuesto, hasta el año 89-90, un descenso por la crisis de la década del 90, y un aumento también considerable hasta el 2002, es decir, hasta la crisis del 2000. A partir del 2003 lo que vemos es que las políticas de renegociación de deuda del 2005 y 2010 consiguieron efectivamente bajar notoriamente el peso de la deuda externa, que tuvo algunos ascensos, pero que se mantuvo bastante
digamos, parejo, sin incrementos, hasta el 2015, a partir de los detalles que vimos recién. De manera que esto consolida esta idea de que nosotros tenemos desde hace prácticamente 50 años un problema estructural en nuestro sistema de producción, en nuestra economía. Este problema estructural que tiene que ver con la excesiva transnacionalización de la industria, la orientación poco competitiva de la producción industrial hacia el exterior, el cese de las políticas de sustitución de importaciones, en fin, toda una cantidad de elementos que hacen estas fallas estructurales. Sobre todo, hay un problema que vamos a tratar, porque es un problema que lo hemos estudiado extensamente con Joaquín Rodríguez y con Verónica Rama también, que es, y personalmente, es el tema de la desindustrialización de Argentina. Es decir, gran parte de la explicación del deterioro de la estructura productiva de Argentina está en la intensidad de su desindustrialización. Entonces vamos a hacer un video específico con datos sobre la base de un trabajo muy reciente que se va a publicar en una revista nacional ahora sobre fin de año, porque lo que queremos plantear acá es que fue el desarme, la disolución de la estructura industrial argentina, el fenómeno que está detrás de toda esta movida de flujos negativos. Bien, hay un último tema que quiero enfatizar del trabajo, y es que introduce el concepto de carry trade, o como se llama, bicicleta financiera. ¿En qué consiste la bicicleta financiera? Bueno, es algo que experimentó Argentina, seguimos experimentando de una manera ya patológica, y consiste en la apertura del sector externo para el ingreso de dólares financieros que provienen de bancos de inversión y capitales financieros. Estos capitales financieros se ven atraídos por elevadas tasas de interés en pesos que, a partir de la emisión de títulos públicos en pesos, con la garantía de una cierta estabilidad cambiaria por un tiempo. Esto le permite transformarse al flujo de dólares en pesos y obtener ganancias, y luego reconvertirse a dólares nuevamente para salir. Esta es la explicación de la bicicleta financiera, cuya articulación interviene el déficit fiscal, la forma de tratamiento del déficit fiscal, las consecuencias de la política tributaria laxa que contribuyen a ese déficit fiscal, la falta de crecimiento económico que acentúa el déficit fiscal, la política monetaria restrictiva que propone como solución el endeudamiento, la emisión de títulos por parte del Banco Central y por parte del Estado, y esto posibilita lo que el gran economista Eduardo Basualdo denomina la valorización financiera del capital. Es decir, posibilita un espacio de realización de utilidades financieras significativas en periodos de tiempo muy breves, lo que va en detrimento de cualquier tipo de iniciativa productiva que se pueda articular desde las empresas que se dedican a la producción. Entonces, esta idea la señala porque los capitales golondrina que operaron así, bueno, la cifra de 44.000 millones es la que da Leandro, de dólares, es la que da de Leandro para
el año 2016. Bien, culminamos así la revisión de este trabajo. Vamos a analizar el de Calcaño en el próximo video y continuamos.